Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la sesión del día 15 de marzo de 2022 de la asignatura de Estrategias de Aprendizaje en Línea. En esta ocasión vamos a revisar lo que es el texto de lectura que corresponde al cuestionario 6 de este curso, que se llama Mitos, Tipos, Características y Ventajas del Aprendizaje Significativo, que es continuación del tema que vimos en la sesión anterior. Entonces es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Como en las ocasiones anteriores, no me gusta que sea un monólogo. Voy a estar interactuando con ustedes, voy a requerir de su participación, ¿sí? Por medio de la manita, levantando la manita para poderles ceder la palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio ya a esta presentación. Bien. Como introducción, dice, la UNESCO propone, nuestros alumnos deberán aprender a conocer, a hacer y a convivir. Sí, partimos de estos cuatro pilares, ¿verdad? Los 4 pilares de la educación que nos propone la UNESCO, que son básicos en la educación actual. O sea, es parte del modelo educativo constructivista. Entonces es muy importante que nosotros iniciemos esta charla haciendo un análisis de esos 4 pilares de la educación. Y si utilizamos pues técnicas y estrategias que propicien todos estos aprendizajes. Aquí estamos hablando pues de lo que también se conoce como el aprendizaje activo, ¿verdad? No podemos nosotros concebir la enseñanza o la educación del siglo XXI sin el aprendizaje activo. En esta perspectiva afirmamos lo que con el pasar de las páginas será evidente. Los mapas conceptuales son una herramienta útil para propiciar aprendizajes significativos en estos 4 pilares. Entonces, vamos a revisar primero, antes de continuar, analizar un poquito estos 4 pilares de la educación. Aprender a conocer, a hacer y a convivir. Y quiero tomar la palabra y mencionar en qué consiste cada uno de ellos, o por lo menos uno, no es necesario bueno, si quieres, obviamente, participar con los 4 pilares, adelante, no hay ningún problema. Si quieres explicar 1 o 2 de ellos, también bienvenida sea tu participación. Si quieres levantar la manita, con todo gusto y con toda confianza. Sí, Dora, adelante, y Rebeca. Gracias. Bueno, según lo que practicamos en la escuela donde trabajo, el hacer son las actividades que se llevan a cabo día a día para cerciorarnos de que los alumnos entendieron el tema. El de conocer, el aspecto que nosotros debemos de calificar en el aspecto de conocer, es el de los exámenes semanales y los exámenes parciales, ese es el conocer. Y el ser, pues son los valores como la responsabilidad, puede ser la participación, las actitudes, la asistencia, la puntualidad. Estos son los 3 aspectos. El de convivir, pues no lo tenemos presente, pero bueno, quería compartir esos 3 que son los que manejamos nosotros en la escuela donde trabajo. Muy bien, Doc. Excelente, muchas gracias. Ahorita comentamos. Rebeca, adelante. Sí, pues el de convivir sería más que nada que los alumnos adquieran las habilidades propias para el desarrollo de la convivencia propia de los alumnos. O sea, la relación entre los alumnos y los maestros, que haya una convivencia sana y pacífica. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ahorita, igualmente, al final de la participación les hago mi comentario. ¿Alguna otra
colaboración. Ya escuché 2, me gustaría escuchar por lo menos una más. Buenas noches, profesor. Hola, Buenas noches a Griselda, todos. Mi nombre es Griselda. Yo podría englobar como lo que debe de contener en sí el aprendizaje, que deben de ser lo cognoscitivo, las habilidades, que sería el hacer, y el ser, que sería lo actitudinal, que serían los 3 enfoques basados en competencias para el aprendizaje. Sí, muy bien. Estamos en el terreno de las competencias. Lourdes Pinedo tiene la mano levantadita. Adelante. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Bueno, ya la maestra me ganó la idea. Precisamente iba a hablar de las competencias para la vida que engloban estos pilares, ¿verdad? En las planeaciones didácticas que hacemos, por ejemplo, en primaria, se aborda el aprender a conocer en los conceptos que vamos a trabajar, el aprender a hacer en las habilidades que van a desarrollar los niños, hacer en las actitudes y valores, y a convivir, pues se está manejando el programa escolar de convivencia, que se está manejando en primaria, pues para trabajar todos estos pilares de la educación. Muy bien, muchas gracias. Sí. De hecho, agradezco a las 4 compañeras que hicieron favor de colaborar. Sí, efectivamente, estamos en el terreno de las convivencias, ¿verdad? Convivencias para la vida, convivencias académicas, donde el estudiante va adquiriendo habilidades cognitivas, habilidades actitudinales, habilidades de desempeño, ¿verdad? Y finalmente también las competencias sociales, ¿verdad? Que se reflejan en la sana convivencia. Sí, efectivamente, el que ellos adquieran ese tipo de elementos o herramientas es para que se enfrenten de manera positiva, de manera adecuada a la sociedad, ¿verdad? Primero como buenos ciudadanos y en el futuro como buenos profesionistas. Yo siempre trato de ligar esos 2 elementos. Yo, a pesar de que, bueno, parte de mi día estoy en una secundaria, como ya les he comentado en otras ocasiones. En las mañanas estoy en educación básica y en las tardes, noches, estoy a nivel de posgrado. Entonces, así que estoy así como que de extremo a extremo, ¿verdad? Y yo a mis chicos de secundaria, es muy común que les digo, ¿saben qué, muchachos? Miren al futuro, mírense como, primero, obviamente como buenos ciudadanos, como buenos padres de familia en el futuro, pero también como profesionistas, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que yo considero que sí es importante que los estudiantes desde educación básica vayan desarrollando este tipo de habilidades, este tipo de competencias, incluso las actitudes, porque es indispensable que ellos se vayan preparando para el futuro, ¿no? O sea, yo me pongo de ejemplo y seguramente ustedes no me dejan mentir, ¿verdad? Porque puede suceder que suceda algo similar, de que a mí se me ha pasado el tiempo rapidísimo, ¿no? O sea, todavía me acuerdo como si fuera ayer cuando era niño. Sin embargo, el tiempo ha volado, ha pasado bastante rápido. Por eso mismo es que a los estudiantes pues hay que plantarlos sobre la tierra, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Bueno, ponerles sobre la mesa de que hoy tienen 10, 12, 15 años, pero tarde que temprano ya tendrán 20, 25, 30 años, ¿no? Entonces es muy importante que se les vaya que se vaya propiciando, que se vaya generando en ellos ese espíritu, ¿no? Como dije, el buen ciudadano y el buen profesionista. No importa que esté en primaria, no importa que esté en secundaria, no importa que esté en preescolar, sino que desde este momento vayamos inculcándoles en ellos los diferentes, no únicamente los diferentes aprendizajes, sino también
los valores, las actitudes, las destrezas con las cuales en el futuro se estarán enfrentando. ¿Algún comentario complementario? ¿Alguien que quiera participar? Nadie, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a ver que sobre el aprendizaje significativo se presentan varios mitos, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos analizando cada uno de esos mitos, ¿verdad? Que vamos a irlos describiendo. Dice, probablemente no existe maestro que no haya escuchado una vez esta extraña expresión. Sin embargo, habrá que reconocer con humildad que son pocos quienes tienen claro a qué se refiere. Diversas opiniones a fuerza de repetición se convierten en mitos que, lejos de explicar la expresión, constituyen distractores sobre la esencia del trabajo docente. Entonces vamos a ver a qué expresiones se refiere, ¿verdad? Que son los mitos sobre el aprendizaje significativo. Entonces, vamos a escuchar el primer mito, que dice, el aprendizaje significativo se da cuando el alumno se divierte aprendiendo. Esta es una frase muy común, de hecho. Yo la he escuchado de parte incluso de algunos estudiantes de maestría, que dicen es que si el niño no se divierte, entonces no aprende, ¿verdad? Si no se utiliza el juego como estrategia, pues no va a adquirir los conocimientos. Bueno, ahí la respuesta al primer mito es no necesariamente. Hemos visto muchos intentos de integrar experiencias lúdicas en varios niveles educativos y, sin embargo, los alumnos no aprenden más que aquellos que reciben clases tradicionales. Eso es lo que dice el mito. Los alumnos se divierten, claro está, pero nuestro trabajo no es el entretenimiento. Entonces, bueno, en nivel preescolar, y las estrategias son más que nada lúdicas, ¿verdad? Pero ya en los demás niveles educativos tenemos que ir mediando la parte lúdica también con otro tipo de modelos o de estrategias menos lúdicas, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que nosotros también nos ubiquemos, nos adaptemos a las diversas estrategias, que no únicamente es la parte lúdica, ¿verdad? Hay un modelo, una estrategia dentro del aprendizaje activo que es muy común y que se ha puesto como que de moda en los últimos años, que es la gamificación. Sin embargo, pues no es la única estrategia, ¿no? O sea, nosotros podemos utilizar diversas herramientas didácticas que no necesariamente son a partir del juego y que, sin embargo, también el estudiante aprende. Por ejemplo, lo que es el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, ¿verdad? Obviamente, el uso de mapas conceptuales, mapas mentales, retos, qué sé yo. O sea, son muchas, muy diversas las herramientas que podemos nosotros utilizar. El aprendizaje colaborativo, de hecho, ¿no? Que a mí me encanta el aprendizaje colaborativo. Entonces, no únicamente el estudiante va a aprender divirtiéndose, ¿ok? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Eso no significa que se esté contradiciendo a la gamificación o a la ludificación, no. O sea, sí, pero, o sea, lo que quiere decir el primer mito, es que no es únicamente a partir del juego o del entretenimiento como se puede aprender. Sí se aprende divirtiéndose, pero también debemos de utilizar otro tipo de herramientas que son igualmente eficaces para adquirir un aprendizaje significativo. ¿Algún comentario sobre este mito?
¿No? ¿Nadie? Sí, Pedro, adelante. Sí, como bien dice maestro, hemos escuchado que las emociones juegan un papel importante en la retención de la memoria, y es que por eso se puede pensar y creer que divirtiéndose el estudiante es la forma que va a aprender. Sin embargo, es cierto, no necesariamente, no es la única. Los maestros que hemos tenido a lo largo de la historia en la primaria y secundaria no son maestros que estén divirtiéndose todo el tiempo, y tenemos muchos recuerdos de aprendizaje con las diferentes técnicas que han utilizado. Si bien es cierto que cuando llega un maestro divertido, por ejemplo en facultad, contaba chistes entre la clase y de la clase, no se nos olvida porque anclamos a la emoción. Claro. Es decir, las emociones las recordamos mucho tiempo, pero no es la única forma, como usted bien lo dice. Tal vez porque las emociones se anclan, es por eso que algunos creen que esa es la forma de enseñar. Sí, efectivamente. O sea, sí nos acordamos mucho del profesor que hacía, como bien lo dices, entretenía las clases, ¿verdad? Pero también seguramente recordamos con mucho cariño a profesores, incluso. Yo me acuerdo que he tenido profesores en facultad o en la preparatoria que eran muy serios, ¿no? Yo tuve un profesor en la preparatoria que nos daba matemáticas, que era muy serio, no sé. No sonreía nunca, sin embargo, daba unas clases muy bonitas, muy padres. Me acuerdo, él nos daba la materia de matemáticas financieras y siempre muy serio, ¿no? Pero yo me recuerdo, yo lo recuerdo con mucho respeto y con mucha admiración. Entonces, igual la otra profesor ya en la maestría, exactamente lo mismo, un profesor muy serio, no seco en la expresión, sino serio, porque pues nunca bromeaba, ¿no? Pero sin embargo hacía unas clases súper interesantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí también depende del enfoque que se le da a la clase, ¿no? El segundo mito sobre el aprendizaje significativo, dice, el aprendizaje significativo se da cuando los contenidos se ofrecen adaptados a los intereses del alumno, ¿no? También nosotros pensamos que, bueno, que el contenido se tiene que ir, que se tiene que adecuar a lo que, o más bien personalizar al ritmo o el estilo de aprendizaje de cada estudiante. Pues tampoco, no necesariamente, ¿no? Si bien es cierto que se nos solicita que, por ejemplo, diseñemos dos tipos de exámenes, o obviamente que en la planeación debemos de adecuar ciertos temas para los chicos que tienen alguna barrera de aprendizaje y de participación, o barrera necesidad educativa especial. Sí, es verdad, o sea, se tienen que hacer algunas adecuaciones en esos casos, pero eso no significa que tengamos que personalizar la planeación para cada estudiante. Si no, imagínense, nunca terminaríamos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente. ¿Quién puede asegurar lo que realmente les interesa a los alumnos? ¿Acaso debemos renunciar a un contenido porque no resulte atractivo a nuestros alumnos? El maestro debe buscar interesar al alumno en el contenido, pero esto no basta. La mayoría de nuestros alumnos están interesados en aprender computación en inglés, sin embargo, sabemos que esto no es suficiente, ¿no? Entonces, también debemos de considerar que el aprendizaje significativo es que nosotros tratemos de terciar, de mediar también las diferentes estrategias, pero no que en una sola clase tengamos que utilizar 3 tipos diferentes de estrategias, ¿no? O sea, podemos utilizar para no sé, el inicio una estrategia, el desarrollo otra, el cierre otra, pero no que en el inicio 3 estrategias diferentes, en el desarrollo 3 estrategias diferentes y en el cierre 3 estrategias diferentes, ¿no? Entonces sí es muy importante que nosotros ahí tratemos de identificar cuáles son los intereses de los estudiantes, pero no podemos hacer una adecuación personalizada para todos y cada uno. Imagínense,
los grupos que tenemos 40, 50 estudiantes, para personalizar los contenidos, pues sí sería, desde mi punto de vista, ¿no? Tal vez haya docentes que sí lo hagan, no sé, yo no lo sé, pero sí sería muy complicado, ¿no? Estar haciendo 40 o 50 planeaciones, ¿no? En cada clase. Entonces, por eso mismo es que lo que sí se recomienda es tratar de ver como de utilizar primero, lo que la mayoría va a requerir, ¿sí? Que es, digamos, la planeación general, y ya las adecuaciones, pues serían ya casos muy específicos, ¿no? Muy especiales. ¿Alguien quiere mencionar algo al respecto? Sí, Laura, buenas noches. Buenas noches. Yo coincido con usted. También pienso que si ahorita nos enfocáramos en los intereses de los alumnos, tal vez nos desviaremos mucho porque los alumnos ahorita están sobreestimulados por contenidos de influencer que están viendo en tecnología. Entonces, digo yo, a lo mejor perderíamos el sentido de ver una actividad como los seres vivos, de animales, de condiciones de la naturaleza, porque a los alumnos a lo mejor no han tenido experiencias con eso, por lo tanto no son importantes para ellos. Entonces, yo también pienso, y sí, de hecho me reí cuando vi ese, porque siempre en los consejos nos dicen, o sea, las actividades adecuadas a las necesidades de los alumnos, pero pues también tenemos que tomar otras medidas de que pues tengo que practicar la escritura del nombre, conocimiento de letras. Si yo no le digo al niño, no lo acerco, pues él nunca se va a interesar por eso tampoco, y es muy necesario en su vida. Sí, o sea, es cierto. O sea, si nosotros nos enfocáramos únicamente a ver en la clase lo que les gusta, lo que les interesa a los estudiantes, sí tienen razón, ¿no? O sea, como que se va a desviar el sentido de la clase, ¿no? Entonces, que de hecho algunos alumnos también como que tratan de romper con eso, ¿no? O sea, el alumno, por ejemplo, en secundaria, es muy común que no falta el alumno o la alumna que dice, y profe, ¿y usted es casado? ¿Y tiene hijos? ¿Y cuántos años tiene? O sea, cosas que no tienen nada que ver. Enrique, buenas noches. Ojalá que se resuelva el tema de lo que está sucediendo a tu equipo, ¿ok? Pedro, adelante, te escuchamos. Sí, hace tiempo unos alumnos de cuarto semestre en la Facultad de Psicología cuestionaban algunas materias, que por qué y para qué, que no les gustaban, que no estaban de acuerdo, y les comentaba en ese tiempo, es que las materias que estás llevando no es lo que tú quieres, ni lo que te gusta, es lo que tú necesitas. Está diseñada ya la carrera para prepararte a lo que tú elegiste estudiar. De hecho, ni siquiera lo que vienes a estudiar, que es psicología, ni siquiera eso conoces. Entonces, y aquí lo vas a aprender. Pero junto con la carrera vienen otras materias que te van a complementar todo lo necesario. Entonces, no se va a adaptar a tus gustos. Pero si tú te interesa estudiar esto es un paquete que contiene estas materias, por ejemplo, o este material. Sí, efectivamente. Sí, hace 20 años aproximadamente fue cuando se empezaron a rediseñar los planes y programas de estudio a nivel licenciatura. Y como una convención general, se llegó a un acuerdo de que, y seguramente muchos de ustedes se acordarán de esto, que uno de los acuerdos a los que se llegó en ese rediseño fue el incorporar lo que se conoce como las competencias transversales, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente muchos alumnos como que cuestionan, ¿no? Así como que, ¿y esto como para qué me va a servir, no? Y esta materia, es de relleno, ¿verdad? Esa famosa frase de las materias de relleno, que a mí me incomoda que los estudiantes les denominen así, porque, por ejemplo, comunicación oral y escrita, ¿no? O sea, si no sabes, si no aprendes a redactar un texto o a leer comprendiendo lo que dice el documento, pues imagínate qué tipo de profesionista quiere ser, ¿no? O sea, si cuestionan por qué se les enseña a escribir bien o a leer bien,
o a comunicarse oralmente, pues, ¿cómo? O sea, yo no creo que haya bueno, ya en la práctica laboral, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de ingeniería, que son quienes usualmente cuestionan más este tipo de materias, ¿no? O sea, quieres ser supervisor, pero no quieres aprender a comunicarte adecuadamente de manera oral. O sea, ¿cómo vas a manejar un equipo de trabajo si no te vas a saber expresar con ellos? No vas a saber dar una orden o recibir una orden también, ¿verdad? De un superior. Es por eso mismo que no sé, como que los chicos siempre buscan que se les justifique todos los temas, todas las materias, ¿no? ¿Esto para qué me va a servir? ¿Esto para qué me va a servir? Bueno, todo tiene una razón de ser dentro de los planes y programas de estudio. Principalmente si es en nivel superior cuando se tienen más este tipo de cuestionamientos, pero efectivamente todo tiene una razón de ser. Gracias, Pedro, por el comentario, me pareció muy interesante. Vamos a pasar al tercer mito rápidamente. Dice, Maestro, disculpe que lo interrumpe. ¿Sí se está grabando la clase? Sí, se está grabando. Ah, ok, es que como que estoy teniendo problemas con mi internet y no se me vaya a cortar y luego me quedé fuera. Sí, no hay ningún inconveniente, se está grabando y en cuanto tenga el video en YouTube, yo les comparto el link, ¿ok? Por la plataforma y por el mensajero de la plataforma, ¿ok? O si tuvieras que retirarte o que se te desconecte tu equipo. El aprendizaje significativo se da cuando el alumno quiere aprender. Así como que, bueno, tiene que ver un poquito con lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Dice, tampoco es exacto. Pensemos en las caras de nuestros alumnos el primer día de clases. ¿Acaso podemos negar que la mayoría, aún aquellos que han fracasado anteriormente, llegan con ilusión de empezar bien el curso y aprender? Sin embargo, el tiempo nos confirma nuevamente que esto no basta, ¿no? Entonces, no solamente es cuando el estudiante tiene deseo de aprender, ¿no? Entonces, el aprendizaje significativo se da a pesar del docente y a pesar del estudiante, ¿no? O sea, siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. O sea, yo creo que el aprendizaje significativo no se da únicamente dentro del aula de clase, también se da fuera del aula, ¿no? O sea, en la vida diaria nosotros estamos aprendiendo y estamos recuperando. De hecho, si mal no recuerdo, en una de las sesiones anteriores yo les decía que cuando estábamos hablando justamente del concepto de aprendizaje significativo con Ausberg, cuando hablamos del anclaje, cuando hablamos del andamiaje, ¿verdad? Les decía, es que hay aprendizajes que se quedan grabados en la memoria y que se recuperan después de cierto tiempo. O sea, cuando nosotros volvemos a tener un evento similar a algo que sucedió en el pasado, de repente decimos, esto sí, me acuerdo que ya lo había leído, o lo había visto, o lo había escuchado, ¿verdad? O lo había hecho. Entonces, no necesariamente es cuando el alumno quiere aprender. O sea, de manera permanente la memoria está registrando información. Vamos al cuarto mito. El aprendizaje significativo se da cuando el alumno descubre por sí mismo aquello que ha de aprender. Pues tampoco es así. En algunos casos sí sucede, pero no es así como que la generalidad, ¿verdad? Dice Falso, como descubriremos más adelante, no todo lo que el alumno aprende lo hace por descubrimiento, ni todo lo que el alumno descubre es aprendido. El aprendizaje por recepción, si se cumplen ciertas condiciones, puede ser igualmente eficaz o más que el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, ahí lo mismo, o sea, no podemos decir que sí completamente o que no completamente en este caso, ¿no? Que el estudiante aprende por descubrimiento. Sí se da en muchos casos,
¿verdad? O sea, de hecho, en nivel preescolar, creo yo que es el nivel donde más se da el aprendizaje por descubrimiento, pero no es tampoco, así como hablamos de las técnicas lúdicas, que no son no es la única estrategia, no es el único medio, así lo mismo sucede con el aprendizaje por descubrimiento. Tampoco es el único medio, ni siquiera en el preescolar, y pues obviamente los niveles posteriores, pues tampoco, ¿verdad? O sea, el alumno muchas veces descubre algo y le llama la atención y eso le genera un interés para seguir investigando, pero también cuando está recibiendo información, eso le puede... estoy checando el chat, pero... también cuando recibe información de parte del docente o de un texto. En el caso de las clases o las asignaturas, las carreras que se dan completamente online, ¿no? Donde no hay ningún contacto con el docente, ahí se requiere también, ¿no? que el estudiante vaya recibiendo información de parte de no sé, el material que está colgado ahí en las plataformas, o de repente también hay videos que están insertados en la plataforma y cuando están recibiendo información, pues eso también, ¿no? O sea, no únicamente es por interés propio, por investigación. Esto del aprendizaje por descubrimiento tiene que ver con, reitero, con el carácter investigativo que aplica el estudiante a su conocimiento. De cierta manera, el autodidactismo tiene mucho de aprendizaje por descubrimiento, ¿no? También el aprendizaje por recepción, que es la forma tradicional, pues eso nos lleva también a conocer. Quinto mito: el aprendizaje significativo se da cuando el alumno puede aplicar lo aprendido. Sí y no, ¿verdad? O sea, tampoco podemos afirmar esto. La implicación es poco exacta, más bien se debería afirmar que si el aprendizaje es significativo, es posible transferirlo. De otra manera, no afirmamos nada sobre el proceso de aprendizaje y por lo tanto no podemos orientar nuestra práctica, ¿no? Entonces, ¿a qué se referirá eso de que si el aprendizaje es significativo, es posible transferirlo? ¿Qué se refiere por transferencia de información? Sí, Rebeca, adelante. Cuando lo aplican en diferentes contextos de la vida diaria. Ok, sí, es cierto. Sí, o sea que un mismo conocimiento, un mismo contenido, lo podemos nosotros, primero identificar y después, como bien lo dices, aplicar en diferentes contextos, en diferentes momentos, en diferentes sitios. ¿No tienes algún ejemplo a la mano? Pues, por ejemplo, no sé, en caso de matemáticas, que el niño vaya a la tienda y tenga que sumar productos y cuánto le van a dar de cambio. Sí. Se está aplicando el razonamiento matemático que aprende en la escuela. Sí, cierto. Ahí que también el tema de las matemáticas, muchas veces el alumno dice, bueno, ¿y esto para qué me va a servir, no? O sea, también en el caso de matemáticas, pero ya cuando se le da una utilidad real, una utilidad práctica a través de los llamados problemas razonados, ya se da cuenta que realmente esa información que ve en el pizarrón o que ve en la diapositiva, pues sí le va a ser de utilidad, ¿verdad? Pero cuando tenemos información abstracta, yo creo que hace falta precisamente eso, ¿no? Bajarlo del nivel de lo abstracto a lo concreto, y es ahí donde el estudiante justamente puede transferir esa información a diferentes contextos, ¿no? Y es muy importante que se le genere precisamente también esa habilidad al chico, al estudiante, ¿no? O sea, últimamente estamos trabajando en el nivel básico, lo que es el cálculo mental, ¿verdad? El uso del cálculo mental, que es uno de los recursos cognitivos que también se está desarrollando mucho en
en el chico. Entonces, justamente, ¿no? Muy buen ejercicio o buen ejemplo el que menciona Rebeca. Sí. Continuando con la presentación. Bueno, vamos a ver lo que son las características del aprendizaje significativo. Ya hablamos en otro momento sobre el concepto de aprendizaje significativo, sin embargo, vamos a ver cuáles son las características. David P. Oswell acuña la expresión aprendizaje significativo para contrastarla con el aprendizaje memorístico, afirmando que las características del aprendizaje significativo son, la primera, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. ¿Sí? Entonces, ahí cuando nosotros adquirimos un nuevo conocimiento, pues obviamente lo vamos absorbiendo, ¿verdad? Así de manera general. Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Es muy importante que justamente para que se logre el aprendizaje significativo se asocie o se identifiquen cuáles son los antecedentes de los conocimientos. ¿Okay? No podemos tener un conocimiento B o un conocimiento C sin recuperar o recordar el conocimiento A, ¿verdad? Entonces es muy importante que al estudiante se le impulse o se le motive a que el nuevo contenido, el nuevo conocimiento tiene relación con algo que se encuentra anteriormente. De hecho, los planes y programas de estudio hoy en día están diseñados para que haya una secuencia, ¿verdad? O sea, si hay un conjunto de aprendizajes esperados que van, bueno, que se van trabajando de manera paulatina o de manera creciente desde preescolar, de hecho, hasta nivel superior, ¿no? O sea, yo creo que ahí los planes y programas de estudio sí están trabajando bien porque no es llegar a preparatoria o llegar a facultad desde cero, o bueno, ya vamos a hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Y vamos a empezar desde cero, no, sino que sí hay una secuencia, ¿no? En los programas de estudio de ingeniería, por ejemplo, retomando también el caso de las ingenierías, pues en los primeros tetramestres o primeros semestres de las carreras de ingeniería, se vuelve a ver álgebra, se vuelve a ver cálculo, se vuelve a ver un poquito de álgebra lineal, que son temas que se ven, aunque sea de manera más básica en secundaria y posteriormente en preparatoria, ¿no? Entonces sí es importante que se asocien los nuevos conocimientos con el conocimiento previo. Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. Entonces hay que motivar al estudiante, o sea, para que el estudiante tenga la convicción de que lo que está aprendiendo es interesante, tiene cierto valor, pues obviamente que el docente debe de generar ese valor, ¿no? La motivación intrínseca, que el alumno diga, ay, me parece súper interesante, yo quiero acercarme al profesor, preguntarle, participar, cooperar con mis compañeros, etcétera, ¿no? Es cierto que desafortunadamente no todos los alumnos actúan de esta manera, pero bueno, digamos que en lo general eso es lo que se debe de propiciar dentro del aula. En contraste, el aprendizaje memorístico se caracteriza por, dice, los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura cognitiva del alumno, o sea, así como que no tienen un valor, no tienen un sentido, ¿verdad? O sea, nada más es ir sumando información, pero no tiene una estructura bien definida.
El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Entonces, vemos que el aprendizaje memorístico implica tener conocimientos aislados, de acuerdo con Nausberg. El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos presentados por el profesor. ¿Sí? Muchas veces me preguntan mis estudiantes que cómo pueden hacerlo, cómo pueden hacer para que el alumno se motive, ¿verdad? Para que no se le quede dormido en la clase o que no esté platicando con el compañero. Bueno, ahí obviamente que requerimos utilizar diferentes tipos de estrategias, lo que les dije al inicio de esta charla, precisamente, ¿no? O sea, vamos a ir modificando las estrategias, utilizando otros recursos, no usar siempre los mismos, propiciar obviamente la participación, propiciar la colaboración de los estudiantes, y eso puede precisamente ir moviendo el interés de los chicos. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Ustedes sí creen que se pueda modificar la actitud negativa de un estudiante? Pedro, te escuchamos. Sí, le iba a preguntar, yo entiendo esto como lo que conocemos como el machetazo, aprender de macheteo. ¿Sí es este? Sí, o sea, cuando únicamente el estudiante estudia por estudiar, o sea, no le pone, no hay un sentido real, ¿no? O sea, únicamente pasar la materia, se acabó, ¿no? De hecho, tenemos chicos, qué bueno que mencionas el ejemplo, Pedro, porque sí, hay muchos casos de jóvenes que les interesa únicamente adquirir una calificación, pero no les interesa adquirir el aprendizaje. Es diferente, ¿no? Es diferente pasar la materia, adquirir un conocimiento, adquirir un aprendizaje y mucho menos poner en práctica el aprendizaje, ¿no? Desafortunadamente, en los últimos 2 años que hemos convivido mucho con la educación en línea, hay muchos chicos que presentan los exámenes, ¿no? Muchos exámenes están ahí colgados en Classroom o en Moodle, en las diferentes plataformas, y pues nada más es estarle picando al examen, pero como son exámenes que normalmente se dan 2, 3, 4 intentos, bueno, pues si no, o sea, si saco 30 en el segundo y 50 30 en el primero, 50 en el segundo y después un 80 en el tercer intento, pues está bien, ya con eso, pero en realidad no hay una utilidad práctica en los aprendizajes que se están adquiriendo. Sí, pero entonces es ahí nada más de que estar adquiriendo conocimiento. Es que en realidad no se adquiere conocimiento, más bien se retiene información. Sí, se retiene información de manera espontánea, ¿no? Es una retención de información espontánea, momentánea, que incluso puedes hacer un ejercicio con tus estudiantes de que puedes preguntar, puedes ponerles un examen y 2, 3 días después preguntar lo mismo del examen y ya simplemente lo olvidaron, ¿no? A lo mejor sí no puedo decir que se copiaron, o sea, podemos decir, o sea, que sí fue real y auténtico, que sacaron un 8, un 9, un 10, ¿no? A lo mejor sí fue auténtico, pero una semana después esa información ya se perdió, ¿no? Nada más fue para poder presentar el examen. No es un aprendizaje para la vida, es nada más por aprobar la materia, ¿verdad? Entonces sí, es muy cierto lo que mencionas y excelente comentario el que hiciste. Vamos a ver cuáles son las ventajas del aprendizaje significativo. Primero, pues produce una retención más duradera de información, a propósito de lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva información. O sea, ya ahí es el asociar la información, el asociar los aprendizajes con situaciones reales de la vida cotidiana
que es de esa manera como se puede retener la información de manera permanente, ¿no? De cuando le damos una utilidad, cuando vemos que realmente me puede servir esto en alguna situación de la vida práctica, es ahí donde realmente existe la ventaja del aprendizaje significativo. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva se facilita la relación con los nuevos contenidos, ¿sí? Para lograr esto, compañeros, yo sugiero, bueno, no es nada nuevo, ¿verdad? Pero yo sugiero que se trabaje en los denominados proyectos interdisciplinarios. Es decir, que tú evalúes con un proyecto 2, 3, 4 materias. Bueno, obviamente si lo amerita, ¿verdad? Si en el caso de los maestros de primaria, por ejemplo, los maestros de secundaria o los niveles superiores, ponernos de acuerdo cuando se trabaja por academias, ¿no? Entonces, que la academia de matemáticas y la de biología y la de geografía, por ejemplo, puedan tener llegar a un acuerdo de un proyecto en común, y así es como se puede estar trabajando con una manera más práctica y significativa, ¿no? También en nivel superior se puede hacer lo mismo, ¿no? En facultad, de hecho en facultad es mucho más sencillo, yo veo, porque pues ya como que la mayoría de las materias que el alumno tiene en alguna carrera determinada, pues hay mucha más relación, ¿no? Así como que en secundaria y en preparatoria, como que a lo mejor sí está complicado empatar los productos de química con los de español y con los de matemáticas. A lo mejor está más complicado, sin embargo sí se puede, ¿no? O sea, yo he trabajado con compañeros de diferentes academias, proyectos en común, y es súper interesante, ¿no? Antes de la pandemia, de hecho, nosotros ahí en la secundaria hacíamos la Feria de las Ciencias, pero era una feria de las ciencias para todos, incluso los de artes, ¿no? Los de artes, por ejemplo, hacer dibujos, pinturas sobre el cuerpo humano, las diferentes, ¿cómo se llaman? Los sistemas del cuerpo humano, etcétera. Entonces, sí se puede trabajar. Luego escuchamos. Nada más complementando lo que usted dice, nuestro inspector hace un par de días nos comentó que para el nuevo plan de estudios que se tiene, precisamente se quiere hacer esa transversalidad de que ya no haya esa segmentación de asignaturas ni de materias, ¿verdad? Que ya ni siquiera las decíamos materias, que sea todo integral, ¿verdad? Entonces, Así pues es. me parece muy apropiado, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, así es. El plan de estudios que se está trabajando, el que va a ser el plan 2022, es eso, ¿verdad? Trabajar por bloques o lo que se conoce como los campos formativos, ¿verdad? Así como que todas las áreas de ciencia, pues en un bloque, o sea, todas las de ciencias sociales en un bloque, y que haya transversalidad, que no sea bueno, supone que la tendencia es que desaparezcan las asignaturas, que nada más sean de manera general, ¿no? Todas las de ciencias sociales, todas las de ciencias naturales. En un tiempo así era, ¿no? O sea, en secundaria, por ejemplo, en primaria, estaba la materia de ciencias sociales, la materia de ciencias naturales, no sé, en los 70s, 80s, 90s, pero ya después se modificó y ya se separaron a las asignaturas que conocemos hoy en día. Pero sí, yo creo que es mucho más adecuado, porque así se puede trabajar de manera mucho más cómoda, de hecho, y dándole oportunidad al estudiante que pueda conocer de manera general y transversal todos los contenidos del plan de estudios. Sí, muy buen comentario, Lourdes. Nada más, lo único que le pediría a las autoridades es que no vayan a hacer lo mismo que siempre, ¿no? Después de 3, 4 años, vamos a regresar a lo de atrás, ¿no? Que si el próximo presidente es de otro partido político, vamos a darle para atrás a lo anterior, no, o sea, eso no me gustaría. Si un plan de estudios se trabaja bien con él, pues que lo dejen, ¿verdad?
Otra ventaja del aprendizaje significativo, dice, la nueva información al relacionarse con la anterior es depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos, que bueno, es lo que mencioné hace un momentito, que es la recuperación de información en situaciones específicas y similares a otras que sucedieron incluso mucho tiempo atrás, ¿verdad? Yo recuerdo que hace 2 sesiones les ponía el ejemplo de cuando de repente se te para el carro en la carretera, ¿no? Y te acuerdas de cuando tu papá te enseñó a menearle un poquito ahí a la mecánica, checar las bujías o checar el aceite, ¿no? Entonces, ese ejercicio o ese aprendizaje que adquieres muchas veces en la adolescencia o en la adultez temprana, lo puedes recuperar incluso muchos años más tarde, ¿no? Igual cuando estoy mencionando ejemplos así muy, muy sencillos de la vida cotidiana, igual en la cocina, ¿no? O sea, a veces no sabemos qué preparar, y, pues ya me acordé cómo se prepara tal platillo, ¿no? Van a venir tales amigos a visitarme y pues, ¿qué les puedo preparar? Cuando mi mamá me vino a hacer pozole, pues voy a prepararles pozole a mis amigos. ¿No? Entonces, la memoria a largo plazo se refiere a todos los aprendizajes que adquirimos de manera significativa, o sea, ahí netamente significativa, porque le dimos en su momento un cierto valor y que te puede servir más adelante. Yo recuerdo cuando de niño mi papá, mi hermano y a mí nos enseñó a hacer la raíz, nos sentaba en las tardes, ¿no? Saliendo de la primaria, a mi hermano y a mí nos sentaba, vamos a darle a la raíz cuadrada. Y en ese momento así como que, pues, ¿esto como para qué, no? Pero pues, bueno, pues, obviamente que más adelante descubrí que, bueno, eso era obviamente para desarrollar la parte cognitiva, ¿no? La resolución de problemas. El pensamiento crítico y ético se desarrolla con ese tipo de ejercicios, ¿no? Igual con el cálculo. Hoy en día se está trabajando el cálculo mental, pero sí son aspectos o elementos que pueden servir a la larga. ¿Alguien que tenga algún otro ejemplo que quiera compartir? ¿Algún ejemplo de memoria a largo plazo o de aprendizaje a largo plazo que quiera compartir? Nadie, no me digan que nadie. A ver, Dora, compártenos algo. Yo sé que tienes algún ejemplo. Ay, profe, lo que pasa Algo es que yo de clases... hace años que lo recuerdes. Ok, algo aprendido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que pues yo doy clases de inglés, profe, entonces Okay. trato de relacionar las vivencias de los muchachos, lo que saben, lo que han visto, con las palabras nuevas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se dice yo? Y ven una I y dicen I, me voy a darle un pisotón. ¿Qué va a decir si yo le doy el pisotón? ¡Ay! Ándele, así se dice yo. Entonces, con eso trato de que, pues como... De asociar, ¿no?, los sonidos con las palabras. De anclarlo, y yo lo relaciono mucho con el aprendizaje significativo porque en cualquier momento en el que quieran decir la palabra yo en inglés, pues muy probablemente se van a acordar de la maestra que fue y les dio un pisotón, ¿no? Entonces, tratando de hacer ese tipo de anclaje, pues sí, es como, estoy pensando que tal vez estoy aplicando el aprendizaje significativo, más no sé si es lo correcto. Sí, fíjate que ese es un recurso muy interesante, el asociar sonidos con palabras, porque sí, desafortunadamente muchos leemos el inglés ahí como Dios nos da a entender, ¿verdad? O sea, ¿pero por qué? Porque, bueno, yo creo, no sé, tú me corregirás, yo creo que hay un problema porque no nos enseñan el inglés como nos enseñaron nuestros papás el español. O sea, a partir del desarrollo de los fonemas, ¿verdad?
O sea, yo creo que eso es lo principal que deberíamos de empezar. Antes de empezar con el verbo to be, deberíamos de empezar con los fonemas. Desarrollar Sí, los diferentes vocales, ¿no? Que son 11 vocales, ¿no? Las que tienen en el inglés, ¿verdad? de 12, sí. 12. Ujú. Ah, Bien me diferentes. falló por uno. Entonces eso, o sea, yo veo una A de diferentes formas y la pronuncio igual, ¿no? Está de diferentes formas, pero en realidad no es así. Es Entonces yo cuestión creo de que memorizar. exactamente, entonces ahí sí, es lo que decía el mito, ¿no? Que dice el mito que todo aprendizaje significativo tiene que ver con el interés del alumno. Pues no, o sea, porque muchas veces sí tenemos que memorizar ciertas cosas, o sea, tampoco hay que desechar el aprendizaje memorístico, ¿no? Pues sí, en ese caso, pero sí trato mucho de que relacionen ideas, digo, a propósito de ideas anteriores, lo ya aprendido con lo actual, pero Con no lo que ya se... estoy hablando del inglés que sabías con el inglés de ahorita, sino con cosas que has visto, las relacionen con las palabras nuevas y así no batallan, no tienen que estar diciendo, ay, se dice yo se dice ay, no, porque ya se acuerdan y ya no se les olvida la pronunciación. Sí, ya cada vez que escuchen el sonido ya saben en automático, la memoria ya sabe decodificar ese sonido con el significado. Así es. Ok, muy interesante. Gracias. Laura. Es activo, o sea, el aprendizaje significativo es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos del alumno, conocimientos previos y la forma como estos se organizan en la estructura cognitiva. Sí, es activo porque pues, obviamente tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Lo que para esta teoría, lo que no se pone en práctica puede llegarse a olvidar, puede, o sea, no es que siempre o que todos los conocimientos se olvidan, pero sí puede llegarse a olvidar si no se practica. Es una de las características. Y es personal porque, bueno, al inicio les dije, o sea, sí está complicado que nosotros hagamos una planeación para cada alumno, pero al momento de adquirir el aprendizaje, ahí sí cada uno de los estudiantes lo va adquiriendo a su ritmo y a su nivel, ¿no? O sea, eso sí, no desde la parte del docente, sino desde la posición del estudiante. Cada chico lo va a ir adquiriendo a diferentes ritmos. Ahorita el ejemplo que nos puso Dora, que me pareció muy interesante, pues sí, en la adquisición de las habilidades comunicativas en inglés, pues sí, habrá alumnos que a lo mejor sí súper rápido, ¿no? Los va adquiriendo. Y hay otros alumnos que a lo mejor sí hay que con ellos hay que ir más despacito, ¿no? Y sucede en cualquier otra asignatura, en matemáticas, en física, en español, en todas, ¿no? Vamos a los tipos de aprendizaje significativo. Aldwell señala 3 tipos de aprendizaje que pueden darse de forma significativa. El primero es lo que él le denominó el aprendizaje de representaciones. Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, aún no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra mamá, pero esta solo tiene significado para aplicarse a su propia mamá, ¿verdad? O sea, va adquiriendo palabras el bebé, pero que nada más las puede asociar a un solo objeto. Ese es el aprendizaje de representaciones, ¿sí? Sabe que la palabra mamá es esa persona con la cual vive y convive todos los días, pero hasta ahí. Después tenemos el aprendizaje de conceptos. Pues tenemos el aprendizaje de conceptos. El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra mamá puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo sucede con papá, hermana, perro, etc. Entonces, al principio va adquiriendo palabras y las asocia a un elemento único. Después, esas mismas palabras que ya
conoce, que ya adquirió, las puede referir o transferir a otros elementos o otros contextos diferentes. Hace rato que mencionábamos de que el aprendizaje significativo tiene que ver con la transferencia de conocimientos, es eso, ¿no? Que el conocimiento previo, el conocimiento que ya adquiriste, lo puedes utilizar en diferentes momentos y en diferentes contextos. Entonces, es eso el aprendizaje de conceptos. También puede darse en la edad escolar, cuando en la edad escolar los alumnos se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como gobierno, país, democracia, mamífero, etc. Es decir, que no únicamente, o sea, ya conforme va avanzando en la edad, a los 5 o 6 años en adelante, el niño ya empieza a adquirir otro tipo de conceptos menos específicos o menos concretos, ¿verdad? Entonces, ya se conoce el concepto, incluso la idea de amor, la idea de amistad, ¿verdad? Aquí ponen situaciones así como que muy propias de la ciencia política, pero a mí me gusta también trabajar lo que son los valores, ¿no? Que son los valores finalmente son situaciones abstractas, ¿no? Son conceptos abstractos. La justicia, la verdad, la honestidad. Sin embargo, aunque son elementos abstractos, sí podemos o aprendemos a que se pueden transferir a situaciones específicas y reales. Después viene el aprendizaje de proposiciones. Cuando el alumno conoce el significado de dos conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en los que se afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Y dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los siguientes procesos. Ahorita vamos a ver cuáles son los procesos de este aprendizaje de proposiciones. Primero es el proceso de diferenciación progresiva, cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos. Es decir, que a un concepto ya le puedes asociar cualidades, ¿verdad? O ciertas propiedades. O sea, es así cuando nosotros, como nosotros vamos definiendo los conceptos. O sea, tenemos el concepto general, ¿y cuál es la definición? Bueno, aquellas estructuras o propiedades que le podemos dar a ese concepto. Entonces sabemos que, por ejemplo, ahorita que mencioné el tema de un concepto abstracto como es la honestidad o la verdad, la justicia, la paz, el amor, podemos irle dando características. También se da por reconciliación integradora, cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos, y al conocer el concepto de mamífero puede afirmar: los perros, gatos, ballenas y conejos son mamíferos. O sea, ya englobar diferentes elementos de la vida real en un concepto general. ¿Okay? Y por combinación, cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y cuadrado y es capaz de identificar: el rombo tiene 4 lados como el cuadrado. Es decir, de elementos ya conocidos los puede ir también asociando o englobando a características generales. Bueno, y con esto pues damos por terminada esta sesión. Esta es la referencia donde se obtuvo la información. ¿Algún comentario final que quieran hacer? Por cierto,
La actividad integradora 2 está abierta, va a permanecer abierta todo el resto de la semana hasta el domingo a las 11:55, si mal no recuerdo. Bueno, las dos actividades. El cuestionario 6, muchos de ustedes ya lo contestaron, pero no importa si no lo han contestado, sigue abierto o va a permanecer abierto toda la semana hasta el domingo, y la actividad integradora 2. ¿Sí? Sí, Lourdes, adelante. Maestro, una pregunta sobre la presentación en emails. ¿Se puede hacer Sí. la presentación en PowerPoint y exportarla a emails? Es que yo vi esa opción ahí, o se tiene que hacer directo. De preferencia que sea directo, porque justamente lo que pretendo es que aprendas a usar el recurso, ¿verdad? Sí, porque si haces la presentación en PowerPoint y nada más lo exportas, pues ahí como que no estás adquiriendo la habilidad. Ok, maestro, gracias. Lo que pretendo, de hecho, si se acuerdan, en la primera sesión que tuvimos, en la primera, yo les dije, ¿saben qué? Vamos a estar utilizando diversos recursos a lo largo de este semestre, porque la intención es que se vayan desapegando precisamente de PowerPoint, ¿no? O sea, que conozcan otras posibilidades, ¿no? O sea, es eso, ¿sí? Entonces, no, prefiero que mejor lo hagas directamente en la plataforma. Tania, Susana, buenas noches. Hola, adelante. Hola, buenas noches. Nada más para decir, bueno, si lo exportas, te lo cambia todo y es un relajo reacomodarlo. A mí lo que me pasó es que las primeras diapositivas que elegí en el email no me servían para lo que yo tenía en mente. Entonces lo que hice fue cambiar el tipo de plantilla y con eso ya lo pude armar mucho más fácil. Realmente es muy intuitivo y no tiene mucha ciencia, pero sí hay plantillas que no te sirven. Entonces sí les recomiendo que exploren ahí a las plantillas para que encuentren lo que andan buscando. Sí, definitivamente la idea es que estemos jugando ahí con las diferentes plantillas que tiene el recurso, ¿no? O sea, que la intención es esa justamente, ¿no? Que vayas experimentando. Y sí, definitivamente es una plataforma muy intuitiva, y bueno, lo ideal es mejor que ustedes lo vayan allí, como se dice literalmente, pues, como se dice cotidianamente, irle picando, ¿no? Enrique y después Griselda, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Maestro. Sí, con respecto a la sección que estaban comentando de que ciertas memorias a largo plazo y cómo se incrusten, ¿no? Porque hay veces que olvidamos todo a los segundos, ¿no? Cuando te presentan a alguien y, híjole, ¿cómo se llamaba esta persona, no? Sí. Y con el comentario que hizo la compañera Dora, está una forma que se llama neuroplasticidad, en donde la mente recuerda mejor los datos con sucesos inverosímiles a lo que vienen siendo los datos duros. El ejemplo que dio, oye, pues te pegan en el pie, ay, así, o lo común, oye, ¿por qué aprendes puras maldades y no aprendes lo bueno cuando te decían los papás? Porque pues como era algo que era inverosímil, se quedaba en nuestra mente, pero los duros, fechas, lugares geográficos, etcétera, etcétera, como no tienen una asociación con algo, pues no lo asociamos y se nos olvida. Pero si hacemos el ejercicio de recitarle una pequeña historia para que se nos quede, así es un ejercicio mental de memoria muy bueno. Gracias. Gracias, Enrique. Muy buen ejemplo y excelente propuesta la que nos haces. Gracias. Griselda, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda con la tarea. Sí. Aquí, me acuerdo bien que en la actividad 1 se entregó un Word como trabajo final. Y ahí en el Word estaba insertada en media cuartilla la presentación Canva. Aquí va a ser exactamente igual, o sea, lo que vamos a entregar finalmente es un Word con la presentación de la que estamos usando,
pero dentro del Word, propiamente dicho, ahí va la gráfica y ahí va la otra actividad que es la de los cuadritos. ¿Cuál era la otra? La del gráfico y la de pues las dos que puso, vaya pues. Y lo que es la gráfica y de la curva de valor, dices. Esa, la curva de valor, ajá. Entonces, Sí. todo eso va insertado en el Word. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en la presentación en línea? O sea, ¿solamente la reflexión? Sí. Sí. Sí, como les reitero, la intención de usar emails y al igual que Canva es que ustedes aprendan a usar el recurso, ¿no? Digo, a lo mejor algunos de ustedes ya los conocen, digo, no dudo que muchos ya sean diestros en este tipo de recursos, pero bueno, pensando en la posibilidad de que muchos compañeros de que no conocen o no les gustaría o no quieren utilizar otros recursos que los tradicionales, ¿no? Es más que nada eso. Bueno, ok, gracias, profesor. Sí, nada. ¿Alguna otra duda sobre la tarea? Tania, sigues con la mano levantada. ¿Quieres seguir participando, Enrique y Gisela? Los tres siguen con las manos levantadas. Paola, No, ya, adelante. gracias. Profe, nada más una duda. En la reflexión que decían de la última hoja, yo había puesto nada más la captura y en la presentación era donde había puesto la pequeña reflexión. No sé si tenga que volver a copiarla ahora en el Word o o nada más dejo el link de la presentación. Repíteme cómo me lo dijiste. A ver, para entender bien. En la última hoja del Word usted ponía de la Ajá. reflexión. Sí. Pero en la presentación de la aplicación también venía una reflexión. Entonces yo nada más en la de reflexión de Word puse la captura de la presentación y ahí mismo pues viene la reflexión. Ah, ya te entendí. ¿Sí tiene buena resolución? O sea, sí se puede leer bien. Sí. Ok, bueno, sí se puede leer bien, sin ningún esfuerzo extra. Lo que pasa es que hay veces que tomamos las capturas y se pierde mucha resolución, ¿no? Pero se pueden O ver. sea, vaya, me refiero puse la captura de la presentación, de la portada. Ya ve que venía de que no pasara de media cuartilla. Ajá, sí. Ah, ya te Y entendí, sí. como ahí mismo viene la reflexión, pues no la volví a pegar acá. No sé si hay un Bueno, problema. pero sí me están agregando los links de las presentaciones. Sí. Ok. Sí, o sea, a mí lo que me interesa es entrar a tu presentación, verla en línea. Sí, de hecho lo chequé desde cuenta aparte y sí, deja entrar, está al Ok. público y todo. Ok, entonces sí es suficiente, está bien. Está Gracias. bien. Y recibí en esta semana como 3 mensajitos de que como que no sabían qué hacer en la curva de valor. Ahí en la plataforma les puse 2 ejemplos, de trabajos de hace como 2, 3 semestres, ¿no? O sea, que me parecieron interesantes y sí, Pedro está mostrando el ejemplo, ¿verdad? De cómo... ¿Este es el tuyo, Pedro, el que estás mostrando? O es es similar a lo que les mandé, pero ¿ese es el tuyo? ¿Es tu curva? ¿O son los ejemplos que puse? ¿Son los de usted, maestro? Ah, ok. Bueno, son los ejemplos que les compartí de Sí. unos estudiantes de hace como 2 años, algo así. Sí, está bien. Entonces, pueden descargar los ejercicios que están ahí, los ejemplos. De hecho, viene como ejemplo 1, ejemplo 2, y a partir de ahí ver. O sea, la intención es de que cada uno de ustedes identifique cuáles son sus áreas de mejora como estudiantes, ¿verdad? De repente, es que pierdo mucho tiempo en las redes sociales, ¿no? O es que trabajo todo el día y no me queda tiempo para hacer mis tareas, o es que mis hijos me quitan tiempo con sus tareas y ya termino súper cansada y cosas así, ¿no? Que son
leyendo de los trabajos anteriores, lo que normalmente pueden restarte tiempo y energía para poder dedicarle a tus estudios, ¿no? Por eso les digo, o sea, cada uno de ustedes sabrá, o no sé, habrá posiblemente un super estudiante que diga, no, pues, yo tengo tiempo suficiente para estudiar, soy soltero, vivo solo, no tengo horario completo, qué sé yo, ¿no? O sea, cada quien se ajustará pues a sus necesidades, pero la intención es de que ustedes hagan un acto de reflexión, de autoanálisis, y que digan, caray, a ver, ¿qué puedo mejorar? ¿O a qué actividades le tengo que restar tiempo que no me está dejando el suficiente para poder dedicarle a mis estudios, ¿no? ¿Sí queda comprendido esto? Ok, bueno, entonces, les reitero, quedan abiertos se cierran el domingo. También recibí varios mensajes de que no podían descargar el instructivo de la actividad. Les empaqueté todos los recursos en un archivo .zip que está en el Drive. También en el mensaje que les mandé viene el link. Igual si alguien ya lo descargó, díganme si lo pudieron descargar y lo pudieron abrir. Que todos los documentos estén... No, nadie de ustedes ha descargado ese... Sí, yo sé. ¿Sí, Rebeca? ¿Y si se puede abrir? A ver, no lo alcancé a descargar, pero no, déjame checar si lo puedo abrir. Sí, porque si alguno de ustedes ya descargó el archivo, sí, y nada más que me digan si se puede abrir, ¿no? Bueno, eso ya me lo dicen él por el mensajero de la plataforma. Bien, chicos, ya para ir cerrando esta sesión, háganme el honor de abrir sus cámaras para tomar la foto de rigor antes de irnos a cenar. Hola a todos. No sé por qué veo siempre muy poquitos. Algo tengo que mover de la configuración quizás. Bueno, voy a ir tomando la fotito. Luisa, colgate. Muy bien. Gracias, chicos. Nos vemos dentro de... Creo que la siguiente la tenemos... Aquí tengo mi calendario. Aquí está mi calendario. La siguiente sesión la tenemos la próxima semana, el 22. Es el repaso previo al examen parcial. ¿Sí? Es un repasito general. No, tampoco es así como que vamos otra vez a tener todas las clases que ya hemos tenido. No, nada más mencionar de manera general cuáles son los temas que se han estado viendo. De antemano les digo, el examen parcial únicamente vienen preguntas sobre los temas que se han visto, para que no estén asustados de que qué va a venir en el examen. Es eso, o sea, ¿qué te puedo preguntar? Pues lo que hemos visto, así de sencillo, ¿no? El examen está diseñado justamente para que lo puedas aprobar sin problema. ¿Alguna otra duda o comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche, nuevamente. Nos vemos, descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias. Descansen, gracias.